Quiero ser bien claro y repetir un concepto que seguramente va a sonar muy fuerte, pero que es tan real y tan importante que siento que debo reiterarlo una y otra vez hasta que todos los que de un modo u otro sintonizan este servicio lo sepan y sepan a qué atenerse. El hecho de que cada uno de nosotros, cuando la pandemia nos permite, asistamos cada domingo a una congregación cristiana, no significa de modo automático que cada uno de nosotros conozca a Cristo. Que leamos nuestras Biblias y oremos tampoco significa que conozcamos a Cristo. Y te digo una que está por encima de todas las demás. Podría ser que, llegado el caso, echemos fuera un demonio de alguien y ese alguien reciba liberación y aún así nosotros todavía no conozcamos a Cristo. Jesús dijo eso y nos consta, por lo tanto no es invento mío. Ellos liberaron un endemoniado en el nombre de Cristo, así que es obvio que sabían quién era. Pero él los rechazó porque dijo no conocerlos. Él les dijo a esa gente, no los conozco. Lo cual a algunos teólogos les suena a una mentira que no se atreven a mostrar, porque toda esa gente que liberaban endemoniados en su nombre eran personas con las que él había estado y tratado. ¿Cómo les iba a decir que no los conocía si hasta había cenado o almorzado con ellos? Claro, lo que pasa es que Jesús no se estaba refiriendo a conocer desde el punto de vista de saber cómo se llama una persona, dónde trabaja o cómo es su familia. Jesús hablaba de conocer en términos espirituales. Él no conocía a esos hombres porque nunca había tenido ninguna forma ni clase de intimidad con ellos. Conocer, te lo reitero una vez más, no significa tener información. Yo estoy convencido que una enorme cantidad de cristianos tiene, ¿qué te digo? Una superabundante información acerca de Cristo, pero no lo conoce. Porque conocer, y vos lo sabés, es sinónimo de intimidad, de relación profunda, de meterse uno en el otro. De allí viene aquello de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Lo entendés? Satanás y sus demonios creen en Cristo, porque saben que Cristo existe y creen eso. Pero como ni lo aman, ni lo sirven, y mucho menos intiman de alguna manera con él, no pueden ser estimados como hijos, sino como el nombre de su jefe lo dice, adversario. Eso significa el nombre Satanás, adversario. Y eso pasa con mucha gente, que como tiene dones, y de los buenos, cree que Cristo está con ellos, pero se olvidan que los dones son favores de Dios y no son revocados. Pero una cosa es tener un don y otra cosa es ser un hijo reconocido. Una cosa es que Dios te use y otra cosa es que Dios te apruebe. Entonces vos me preguntás, pero usted me está queriendo decir que puede haber gente que de pronto tenga, qué sé yo, dones de sanidad y que sea vehículo de sanidades divinas y milagrosas de mucha gente, pero que en la recta final de sus vidas tengan que plantearse
si verdaderamente van a ir a morar a esa morada celestial preparada cerca del Padre o tendrán otro camino. Mira, no te lo estoy queriendo decir, te lo estoy diciendo. Y si sabes leer la Biblia, pero por fuera de lo que la religión te enseñó, supongo que tenés que haberlo visto bien claro en la vida de muchos de los considerados santos. Yo creo que hoy, cuando muchos, y me incluyo, nos llenamos la boca hablando del reino, no todos nos seguimos conmoviendo o asombrando con ciertas cosas. Claro, ya deberíamos haber superado el tiempo en que una hermosa predicación nos conmovía. Porque ya sabemos, o al menos deberíamos saberlo, lo suficiente como para no impactarnos por palabras impactantes. Es cierto que una predicación puede enseñarte algo que hasta este momento vos ignorabas y entonces es momento de darle la gloria a Dios por eso. Pero créeme que sigue siendo una cucharada de leche en tiempos de comer carne asada. Y lo mismo ocurre con los milagros. Si el nuestro es un Dios de milagros, lo más normal en el ámbito divino es que esos milagros sucedan a cada momento. Dios no vive en lo natural. Dios habita por sobre lo natural. Él creó lo que nosotros conocemos como la naturaleza. Por tanto, todo lo que provenga de Él siempre será sobrenatural. Porque Él está por sobre la naturaleza. No como dice el esoterismo, que es Él la naturaleza. No. Dios es sobrenatural. Está por sobre la naturaleza porque Él la creó. Y eso no tiene que asombrarnos ya. Debemos prestar mucha mayor atención al estilo de vida de los creyentes. Honestidad, integridad, santidad, equilibrio, bondad, mansedumbre, paz, qué sé yo. No deberían ser modismos sorprendentes. Tendrían que ser parte cotidiana de la vida de hombres y mujeres de reino. Mira, en mi caso personal, conocer a Cristo no tuvo, no tuvo luces ni relámpagos centelleantes como le ha pasado a otras personas. Tampoco me vino a ver en persona, hecho una figura brillante, sin rostro, como sí sé y lo creo que le ha sucedido a otras personas. En mi caso, simplemente pasé de tener información acerca de alguien llamado Cristo a que el Espíritu Santo me revelara de manera directa y sin dudas que Él era el Hijo del Dios viviente. Y desde allí mismo, Salvador personal de mi vida y Señor también de mi vida. Yo no recibí nada nuevo ni especial, sino apenas lo mismo y nada menos que lo que el propio Pedro, por ejemplo, recibió en el momento que Jesús, no sé si te acordás, preguntaba a sus discípulos si ellos sabían quién era Él. Acordate que algunos dijeron que era Elías, otros que era Juan el Bautista, otros dijeron simplemente un profeta, pero el único que sacó coraje desde su interior, sacudido y conmovido por el Espíritu Santo, y dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue Pedro.
Eso, quiero avisarte, no se cerró ese día, ¿eh? Eso sigue vigente hasta hoy, hasta ahora, hasta este exacto momento en que me estás escuchando. Claro, tampoco eso le dio a Pedro la chapa, como decimos aquí, de infalible, ¿eh? Porque un rato después, si tenés memoria, te vas a acordar que Jesús a Pedro le reprendió a Satanás. Claro, lo cierto es que todos nosotros, tanto ministros como obreros, como hombres y mujeres de fe sincera, solamente conocemos de Jesús lo que le va sucediendo cuando comienza su ministerio. Porque uno solo de los evangelios relata un episodio que transcurre cuando él tenía 12 años de edad. Yo no sé si lo tenés en la memoria, que es cuando él se les pierde o se les olvida a sus padres llevárselos de la sinagoga y él se queda dialogando con los líderes y mostrando de paso una sabiduría que a esa edad a ellos los impactó. 12 años. Yo nunca pude saber por qué Dios Padre resolvió esconderlo hasta que cumpliera sus 30 años. ¿Por qué, por ejemplo, como haríamos hoy, nosotros los hombres sábelo todo, por qué no lo utilizó antes con los jóvenes, con los adolescentes de su tiempo, como modelo de integridad, de santidad, de pureza? Claro, pero después entiendo que todo lo que hace Dios lo podamos ver o entender o no, siempre es bueno y siempre es correcto. Por lo que no nos queda otra que aceptar eso y procurar indagar dentro de lo que se nos permita algo más con la única finalidad de conocerlo mejor. Fíjate, respecto a los llamados Reyes Magos, ¿te suena, no? Siempre se nos enseñó, ojo, yo mismo he repetido eso, obviamente, que la realidad nos muestra que eran profetas, a los cuales se los denominaba como magos. Sin embargo, hay algunos elementos que nos muestran que efectivamente esas personas eran reyes de Oriente, que habían llegado a ese pesebre donde el niño recién nacido reposaba a traerles presentes de muy alto valor, no solamente incienso y mirra. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Porque ellos tenían una palabra profética. Una palabra profética que les había avisado, o tendría que decirte preavisado, con anticipación, que en esos días y en ese lugar nacería un rey que estaría por encima de todos los reyes del mundo. Y entonces, con esa hidalguía tan propia de la nobleza rancia, con sentido de su condición y no envanecidos por sus posesiones y sus poderes terrenales, ellos vinieron sin dudar a rendirle honor y adoración, la que, según estimaban ellos, ese rey que estaba por encima de todos los reyes, largamente se merecía. Y aquí puedo añadir que todavía merece y desea recibir de nuestra parte esa misma adoración. Porque Jesús no era un niño nacido de José y María. Era el Hijo de Dios. Y ellos de alguna manera lo sabían. Vos sos consciente y te das cuenta de inmediato
que enseñar esto, en algunos casos, es ir directamente en contra, de las enseñanzas tradicionales que quizá todos o la mayoría hemos recibido en nuestras propias iglesias. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la religión, que muchos enceguecidos todavía ven como una aliada de nuestra fe, en realidad es la mejor arma satánica para alejarnos de la fe. Y fue precisamente la religión la que nos enseñó todo lo que aquí parece en contraposición con la verdad. Y me alegro bastante de no tener que demostrártelo yo con acciones mías. Bueno, jamás podría hacerlo, sino simplemente llevarte a las Escrituras, que van a citar todas estas cosas con meridiana claridad y que tal vez solamente un ciego espiritual, o un interesado en sacar provecho de nuestros errores, podrían haber interpretado otra cosa que la estricta verdad visible. De hecho, lo que más nos cuesta entender es que Jesús, caminando por las calles de su tiempo, era visiblemente hombre, pero también era Dios encarnado. También era Dios encarnado. ¿Por qué? Porque el nombre que se le ordena darle al niño es Emanuel. Y ese nombre justamente significa Dios con nosotros. No era un ser humano que creía en Dios. Era Dios mismo encarnado en un hombre, que no es lo mismo. Esa es la enorme diferencia entre Jesús y cualquiera de nosotros, por altamente espirituales que nos consideremos. Mira, nosotros somos seres humanos, ¿no es cierto? Porque así se denomina toda la creación. Somos seres humanos convertidos en hijos por aceptar que fuimos redimidos en la cruz. Y eso, indefectiblemente, nos hace coherederos con Cristo. Pero de ninguna manera nos coloca en su mismo nivel, De ninguna manera nos coloca en su mismo nivel, sino en su seguimiento y obediencia, que es la única forma de poder cumplir con todos los mandatos y entonces sí, ser más que vencedores. A esto lo tengo que aclarar cuantas veces sean necesarias, porque créeme que todavía anda mucha gente confundida y lo peor, envanecida con esto porque lo entendió mal o porque no lo entendió. Observa esto. Jesús caminó sobre la tierra siendo mitad hombre y mitad Dios. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor y tuvo tentaciones como hombre. No, que no te caiga mal eso. La palabra dice, fue tentado en todo. ¿Vos sabés lo que es para una persona, en este caso un hombre, una mujer también, ser tentado en todo lo que puede un ser humano ser tentado? Pero tuvo revelación, tuvo señales, tuvo milagros y tuvo maravillas como Dios. De allí estamos aferrados nosotros desde el momento mismo en que lo aceptamos como Salvador, primero, y lo convertimos en Señor de nuestras vidas después. Si yo te digo que cualquiera de nosotros, que es un hijo genuino, se planta delante de alguien y le dice lo mismo que dijo él, te vas a acordar cuando te lo diga.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que si alguien se planta y dice eso, no estará diciendo ni haciendo ninguna herejía, sino cumpliendo fielmente con lo que siempre fue, es y sigue siendo el propósito y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Él lo dijo a eso, no es invento mío. Porque dijo que nosotros haríamos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores, porque Él iba al Padre y porque Él y nosotros éramos una sola cosa. Vos sabés que todos ustedes saben, estoy seguro, y conocen, también estoy seguro, que Jesús, desde muy pequeño, estuvo obligado a vivir durante un largo tiempo en Egipto, al menos hasta que supieran que se había muerto Herodes, que era aquel rey que había decidido eliminar a todos los niños en edad similar a la de Jesús, buscando impedir la llegada del rey que le habían profetizado. Él estaba convencido que había nacido un rey que lo iba a desplazar a él de su trono. Bueno, esto de alguna manera pone en evidencia algo que la gente que anda en guerra espiritual conoce, te digo, como la palma de su mano. Cada vez que van a ser un libertador o alguien que está llamado a hacer una tremenda obra para el reino de Dios, el infierno se enloquece y busca eliminarlo. De hecho, no siempre se entera cuál es exactamente esa persona, por eso arroja golpes a ciegas, esperando con alguno de esos golpes acertarle al que viene a hacerle morder el polvo de la derrota. Escúchame, si el diablo hubiera sabido que el Cristo era ese niño nacido de José y María, él se hubiera encargado de alguna manera de marcárselo bien clarito a Herodes para que lo eliminara, sin necesidad de matar a todos los otros niños. Fíjate que lo mismo sucedió en su momento y previo con Moisés. Y por eso fue a parar nada menos que al palacio del mismísimo faraón, que con gusto, de haber sabido antes, lo hubiera aniquilado. Y eso te deja en evidencia, entre otras cosas, la diferencia de poderes que hay entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Por estas razones, por creer en Jesús y por seguir sus pasos, el mundo a nosotros nos conoce como los cristianos. Pues sabés que a mí, ya te lo he dicho, a mí ese rótulo no me termina de gustarme del todo, porque sé y no me olvido que viene de allá lejos del desprecio y de la burla de los griegos. Pero se me reivindica un poco cuando entiendo que ser un cristiano hoy es seguir a Cristo. Vivir como Cristo vivió, hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, amar al prójimo como Él lo amó, y llegado el momento de la necesidad, dar la vida como Él la dio, por otro. No es un apelativo racial, ni tampoco étnico. Tampoco es un producto, ¿cómo te digo? Un producto abstracto, como se usa en el campo de mi país. No sé si en el tuyo no será igual. Porque cuando se hablaba de un hombre, en el campo, en mi país, bastante tiempo atrás, cuando se hablaba de un hombre, nuestros antiguos criollos solían decir que había que ayudar a un cristiano. Pero no lo decía porque ese hombre fuera creyente. Lo decía porque era un ser humano. Y entre seres humanos ellos decían, es un cristiano. Es decir,
usaban el término cristiano como sinónimo de ser humano. En este caso, y a pesar que, reitero, la denominación no me agrada demasiado, y yo prefiero siempre hablar de creyentes o sencillamente hijos de Dios, reivindico el rótulo de cristiano, señalando que no todo hombre o mujer nacido es un cristiano, a menos que tome una decisión y decida hacerlo por fe. Acordate cómo empieza Jesús su ministerio. Te lo relata el capítulo 4 del Evangelio de Mateo en los primeros 4 versículos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, todos sabemos que el desierto, en términos espirituales, es el lugar de la gran prueba, ¿no? Es decir, que si vas a ministrar para el reino, no sería descabellado ni improbable que esa tarea comience con una gran prueba, de la que seguramente vas a salir victorioso. Él ayunó 40 días con sus noches, dice. Yo pregunto y te pregunto, por si nunca te lo planteaste, ¿por qué ayunaría alguien como Jesús? ¿Por qué alguien de la categoría espiritual, todo lo que conocemos de Jesús, por qué ayunaría 40 días? Lo primero que quiero que veas conmigo, si no lo viste ya porque hice énfasis a propósito, para que te dieras cuenta, lo primero que quiero que veas es que Jesús no fue llevado por el diablo al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo. Entonces, con ese respaldo, fue que él fue a enfrentarse con Satanás. Entonces, claro, al ver todo esto, la pregunta que nos surge, y a lo mejor también te surgió a vos antes, es: ¿estaba jugando con él Dios? Entonces, es decir, Dios estaba viendo a ver qué hacía, probándolo, entreteniéndose a ver cómo reaccionaba ese muchacho. No, de ninguna manera. Ese no es tu Dios, ni tampoco el mío, no. Lo estaba empezando a entrenar. Vos sabés que esto, la palabra entrenar, dentro del Evangelio es muy poco utilizada. Y muy poco utilizada por los ministros también. Hablan de capacitación, hablan de estudiar, hablan de escudriñar, todo lo que dice la Biblia. Pero la palabra entrenamiento está muy poco utilizada y yo te puedo garantizar que la palabra entrenar no es descabellada. Está muy bueno salir, como decimos en Argentina, salir a poncho, es decir, sin preparación previa, a encarar algo cuando la situación así te lo impone. Pero si tenés tu tiempo para una determinada cosa, prepárate. Y una de las formas de prepararse es entrenándote. Cuando vos te das cuenta que algunas de tus propias pruebas, como esa que a lo mejor estás pasando ahora en tu vida, al final de la historia te das cuenta que no eran otra cosa que un entrenamiento a futuro, entonces es cuando vos empezás a pasar esas pruebas, no solamente en gran victoria, sino con todas las posibilidades de seguir por la misma ruta
y sin llorisqueos ni lamentos de esos que tantas veces hemos escuchado de otros y por ahí hemos largado en más de una ocasión nosotros mismos. Ojo, yo no te estoy diciendo que las pruebas sean necesarias. No me meto en eso, porque no lo sé. Digo que si Dios te permite que las vivas, no es para que termines endemoniado. Es para que a través de esas pruebas puedas ganar terreno en autoridad y como consecuencia en libertad. No hay término medio en esto, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿Sos dulce o sos amargo? ¿Sos valiente o sos cobarde? ¿Sos temperamental y ardiente o sos tibio? Cuando pasás la prueba, recién es cuando lo sabés. Si no pasás por uno o varios exámenes, en ninguna carrera de ninguna materia que te trae la vida, te terminás graduando. Si no pasás por uno o varios exámenes, no te gradúas nunca. Me preguntás a mí, mira, mi vida personal es un respaldo personal para creer esto. Yo pasé algunas etapas donde más vale ni recordarlas, y en el momento que las estaba pasando dije, ¿por qué? Mal hecha la pregunta. No era por qué, era para qué. ¿Para qué? Y a lo mejor alguno de ustedes ha resultado beneficiado con alguna palabra que mi Dios me permitió llevarte, ya sea por este medio o a lo mejor de manera personal por correo o demás, y que te fue de gran bendición, y que a lo mejor me hizo quedar a mí como un fuera de serie. Mirá, ese maestro lo que me dijo. No, no es mérito mío. Lo que te pude decir para bendición fue algo que en mi mente y mi corazón estaban, porque en su momento yo pasé lo que tuve que pasar. Y ahí lo aprendí. Y como lo aprendí, lo que hice fue trasladártelo a vos, nada más. Es un caso. Hay otros. Dios no tiene metodología, No podemos decir, mira, Dios es esto, y no se cambia. No. La palabra no cambia. Pero los tiempos van pasando y las metodologías que utiliza Dios para llevar su palabra son distintas. Cuando apareció la radio, era un cajoncito del infierno. Después estaba lleno de programas cristianos. Cuando apareció la televisión, ni te cuento. Hoy mismo sucede con Internet y fundamentalmente con las redes sociales. Hay algo que los cristianos no podemos hacer, ni ser. Ciegos. No podemos ser ciegos a lo que nos rodea, porque es una manera de ser espiritualmente ciegos. Lo que tenemos que tener son estrategias para estar en un mismo plano de combate con el enemigo. Nosotros no podemos combatir a un Satanás que está en pleno siglo XXI con recursos que aprendimos en el siglo XVIII. ¡Ey! Despiértate, iglesia. Ahí en mi Biblia me cuenta que Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y eso qué significa? Mira, yo trato de, en lo que puedo, no ser demasiado religioso, pero tampoco demasiado chabacano, que son las dos puntas con las que generalmente se ha interpretado esto de que fue tentado. Yo creo que lo que Jesús sintió muy en su interior de hombre, no de Dios encarnado, sino de hombre de carne, lo que sintió muy profundamente e íntimamente fue el deseo de caer. Lo reitero, sintió deseos de caer. Porque si no existe el deseo de caer, la tentación jamás llega a ser tentación. ¿Fui claro? A ver,
amiga, amigo, vos sos tentada o tentado con algo. ¿Por qué decís estoy siendo tentado? Porque tenés unas ganas bárbaras de pecar, de caer. Por eso la tentación funciona. Si no se te ocurre la idea de pecar y caer, no fuiste tentado. No llegó. Por eso Jesús ayunó todos esos días que ayunó. Por eso. Él sabía que las tentaciones le iban a caer encima y que le iban a hacer sentir su presión. Así que utilizó el arma más eficaz para vencerlas, que fue ayunar. Y vamos a ver, ¿con qué lo tienta Satanás? Con el pan. Porque eso era lo que Jesús necesitaba en ese momento. Tenía hambre. Así de simple. Él deseaba comer y ese pan se veía excelente. Fíjate que no lo iba a tentar ahí con robar o con estar con una mujer. Él no tenía ese problema. Lo tentó allí, en lo único que Jesús allí estaba vulnerable. Bueno, es mi deber informarte o advertirte que así lo sigue haciendo hoy, incluso con vos. Conmigo y con el que raye, ¿eh? No hay nadie que escape a la posibilidad de la tentación. Aprendelo esto, ¿eh? Y por favor no te lo olvides nunca. Si tenés algún punto vulnerable en el que él pueda doblegarte, ahí será donde lo va a intentar. Resistí. Resistí. Porque cada vez que llegue una tentación a tu vida, lo que te está llegando es un examen. Cada vez que seas tentado por el enemigo, con permiso del Padre, será una prueba de la que vas a tener que salir airoso. Porque no se trata que vos busques ser tentado, como para decir, bueno, voy a buscar ser tentado para poder crecer, porque eso sería tentar vos a Dios. No. Se trata de que en algún momento esa tentación llegará. Está escrito. No se me ocurre a mí ni te lo estoy atando para tu vida. Está escrito. No dice si alguna vez son tentados. La palabra dice cuando seas tentado. Lo da por hecho. Recién cuando Jesús volvió del desierto y superó todo eso, allí supo que tenía la autoridad necesaria para comenzar su ministerio, no antes. Porque cuando Satanás le dijo que si realmente era hijo de Dios, se lo demostrara haciendo que esas piedras se convirtieran en pan y saciaran su hambre de ayunar 40 días, Jesús se negó. Y le respondió con la palabra. Y le dijo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perfecto, correcto, excelente. Ahora, ¿por qué habrá hecho eso Jesús? Si él hubiera podido tranquilamente convertir las piedras en pan y así demostrarle en el hocico a Satanás quién era él. Claro, no lo sabemos con certeza porque no se nos dice en ninguna parte eso. Pero tranquilamente podemos pensar que hacer eso que Satanás le sugería hubiera sido nada menos que obedecer a una directiva satánica. Y además dejar en evidencia algo que es tan pegado al hombre genérico, en todo su desarrollo ministerial, ocupe el lugar que ocupe, y es el lucimiento personal. Cuando el diablo te diga que vos no sos nadie, y que no podés contra él porque no sos nadie, ignóralo. Ignóralo y no le respondas nada. ¿Cómo te lo va a decir? Y a lo mejor a través de una persona. Son espíritus, necesitan un cuerpo para manifestarse. El que te lo puede decir es una persona. No te la agarres con la persona. Por ahí la persona no es la que está hablando un ventrílocuo por parte de él. Está usando su voz. Pero cuidado,
cuando otra persona, también enviada del infierno y no de Dios, te diga que vos sos lo más y que el resto no te llega ni al calzado y que sos el superministro de todos los superministros, ignóralo también. No te olvides que por mucho menos han caído muchos de los llamados grandes. Te voy a decir algo para que se te grabe para siempre en tu mente. Vos no estás en esta tierra para demostrarle nada al infierno. Repito, vos no estás en esta tierra para demostrarle nada al infierno. Vos has sido enviado a esta tierra con las armas del cielo para extender el reino de Dios y proclamar la derrota del reino de las tinieblas. Eso es. Hay gente que se encuentra en el desierto de una tremenda prueba y de pronto se consuela pensando y diciendo a quien quiera escucharlo, casi te diría con orgullo, que si Jesús estuvo en el desierto, ¿por qué no aceptarían ellos estarlo? Por una simple razón. Es cierto que Jesús estuvo en el desierto de la prueba, pero solamente estuvo ahí por espacio de 40 días, un poquito más de un mes. No estuvo años y años y años como quizá esté alguno de los que me está escuchando hoy y ahora. Cuando es demasiado el tiempo de desierto y de prueba, más que a Jesús, eso a mí me hace recordar al pueblo de Israel que sí estuvo durante 40 años vagando por ese desierto sin poder llegar a la promesa. Pero lo que me alarma seriamente es que la causa de esos 40 años de caminar y caminar y caminar y no llegar a ninguna parte fueron por causa de su desobediencia, no del trabajo de Satanás. Toma nota de esto, porque no es poca cosa ni es menor. Sin embargo, creo que te quedó claro que, como dice el título, el desierto, tu desierto, mi desierto, nuestros desiertos, tienen salida. La salida está allá, donde está aquella pequeña lucecita. ¿Sabes por qué la ves chiquita la luz? Porque estás demasiado encandilado con las luces terrenales. Apaga todas las luces de la tierra, las luces que te da el mundo, y deja que esa luz chiquitita te alumbre. Vas a ver cómo se agranda. Porque esa es la luz que vino al mundo para abrir tus ojos. Permitile que te los abra. Es la única forma de ver la salida. Amén. Dios te bendiga. La semana que viene nos volvemos a encontrar. ¿Te dejó algo esto? Dale. tiempodevictoria@gmail.com. Escribime allí. Un abrazo. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.